Bueno, queremos expresar nuestra insatisfacción al admitirse una demanda de inconstitucionalidad, pero sobre todo al decretarse una medida cautelar que impide la entrada en vigencia de una ley de probidad en este país. Y justificamos nuestra inconformidad en tres aspectos sustanciales. En primer lugar, la ley de probidad que se aprobó es una ley eminentemente constitucional, es decir, es una ley que asegura y ratifica las facultades de la Corte Suprema de Justicia a través de sus distintas manifestaciones de hacerlo, para que los procedimientos de declaraciones patrimoniales de los servidores públicos y su persecución al existir inconsistencias se desarrolle en un debido proceso. Segundo aspecto, se ha ampliado el ámbito de aplicación de la ley, es decir, hoy hay servidores públicos que con actual ley de enriquecimiento ilícito no están obligados a declarar, o porque no existían cuando se aprobó la ley, o porque simple y sencillamente no los incluyeron, como es el caso de los jueces de primera instancia, jueces de paz, magistrados de cámara, directores de subcomisionados y directores de Policía Nacional Civil, fiscales, todos esos servidores públicos en actual ley de enriquecimiento ilícito no están obligados a declarar el patrimonio. Y un tercer elemento, se desarrollan procedimientos expeditos en la ley de probidad que asegura que debe de devolvérsele al pueblo los recursos o el patrimonio adquirido ilícitamente. Es decir, más allá si la adquisición de ese patrimonio tuvo como fuente la hacienda pública o tuvo como fuente lavado de dinero o la corrupción. Eso significa que se está impidiendo con la admisión de la demanda y la medida cautelar que de verdad comencemos de manera seria e imparcial a combatir los portillos de la corrupción. Y yo cuestiono dos cosas que se están arguyendo de ser inconstitucionales. Un primer elemento, dicen que se pide la inconstitucionalidad porque se omite el juicio de enriquecimiento ilícito. Eso es lo que ellos argumentan. Y quiero hacer dos aclaraciones. En primer lugar, tanto la demanda de los que hoy cuestionan la ley, tanto la propuesta de los que hoy cuestionan la ley que se presentó a la Asamblea Legislativa como la que hizo el equipo técnico de la Asamblea Legislativa, eliminan el juicio de enriquecimiento ilícito. Las dos lo eliminan. Entonces, llama la atención porque hoy ellos cuestionan de inconstitucional la ley porque supuestamente se omite el juicio de enriquecimiento ilícito. Y segundo elemento, no se omite el juicio en sí de enriquecimiento ilícito. Al contrario, la Constitución no dice expresamente que el juicio de enriquecimiento ilícito es civil. Eso significa que cuando se aprueba la ley de enriquecimiento ilícito, esta Constitución no existía. Y como esta Constitución no existía, todavía no habíamos desarrollado una norma secundaria que aprobamos allá por el 2012 que se llama Ley de Extinción de Dominio, que es mucho más amplia que un juicio de enriquecimiento ilícito, porque una ley de extinción de dominio que se debe de aplicar al incremento patrimonial injustificado de los servidores públicos que declaran su patrimonio ante la sección de probidad, debe de perseguirle el patrimonio que adquirió por cualquiera de las formas. Actualmente el juicio de enriquecimiento ilícito solo le puede quitar el Estado el patrimonio que se adquirió producto de la defraudación de la hacienda pública, pero no le puede quitar el patrimonio que adquirió producto de las dádivas, del tráfico de influencia, del prevaricato, el peculado que usted puede hacer a la hora de ejercer sus funciones. Entonces quiere decir que el juicio de enriquecimiento ilícito se ha ampliado. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es la intención de declarar inconstitucional la ley? ¿No será que la intención es seguir manoseando los procesos de probidad? ¿De perseguir solo a los que a mí me convienen y los que yo quiero que se persigan y dejar en la impunidad a todos aquellos servidores públicos que históricamente se han enriquecido con el dinero del pueblo? Y me hago este interrogante porque fíjese qué curioso, cuestionan de inconstitucional la ley
porque se omitió el juicio de enriquecimiento ilícito, pero piden que se declare inconstitucional toda la ley. O sea que ellos no están de acuerdo en que se amplíe el ámbito de aplicación. No están de acuerdo en que los jueces que hoy solo declaran a la hora de toma de posesión estén declarando cada 3 años para que la ciudadanía controle su incremento patrimonial. No están de acuerdo que los servidores privados, los gerentes, los directivos de autónomas o de empresas de economía mixta declaren patrimonio si administran recursos del Estado. No están de acuerdo que se le extinga el dominio de los bienes que también ha adquirido producto de la corrupción. Entonces, ¿cuál es la intención de los detractores de la ley? La intención es seguir teniendo la posibilidad de manosear los procesos, seguir teniendo la posibilidad de enjuiciar a quien a ellos les conviene, seguir teniendo la posibilidad de definir quién es enjuiciado en este país y quién no, y seguir teniendo la posibilidad de fomentar la impunidad en este país. Yo lamento que se haya impedido, fíjense qué grave, impedido la entrada en vigencia de una ley que tiene como propósito investigar el patrimonio de los servidores públicos, sea de quien sea. O sea, eso es lo que ha impedido la sala al emitir una medida cautelar que inhabilita que la ley entre en vigencia. Nosotros queremos expresar nuestra reafirmación de que la ley es eminentemente constitucional, que es una mejor ley y que en ningún momento pretende tapar la corrupción, al contrario, pretende investigar la corrupción del pasado, que supongo yo que es otro de los miedos de los detractores de la ley, porque a diferencia del juicio de enriquecimiento ilícito, a lo que ellos hacen referencia de irse nada más a la Cámara Segunda de lo Civil, la ley de extinción de dominio le puede quitar el patrimonio del pasado, más allá si la acción penal le haya prescrito. Entonces, a mí me parece que los temores de los detractores es que entre en vigencia una ley que es de avanzada, una ley que amplía su ámbito, una ley que le da mayores facultades a la sección de probidad y una ley que cierra los portillos de la corrupción y también del manoseo que se ha hecho uso últimamente de la ley de enriquecimiento ilícito. Nosotros esperamos que ojalá esta medida cautelar no corra la misma suerte que ha corrido la medida cautelar de los 900 millones de dólares, que no quiero ser yo ave de mal agüero, pero pareciera que esa es la intención, mantener una medida cautelar de manera infinita, de manera perpetua, para que se siga aplicando una ley obsoleta y sigue existiendo la posibilidad de los grupos de poder en este país de seguir manoseando una sección de probidad como la que existe ahorita. Yo pido a la sección de probidad que de inmediato ordene que los funcionarios de Paco Flores y Paco Flores presenten su declaración al cese de sus funciones. ¿Por qué no lo han obligado? No lo han obligado porque no existe esa obligación en la ley, pero en la ley de probidad sí. Usted puede obligar a un funcionario a que presente la declaración y si usted no presenta la declaración debe ser procesado por enriquecimiento ilícito penalmente. A eso le tienen miedo, a que el pueblo tenga la oportunidad de conocer la verdad, a que el pueblo tenga la oportunidad de conocer a dónde fue a parar todo el dinero de la privatización y de la corrupción, del manejo indebido de todo el financiamiento reembolsable y no reembolsable que tuvieron los gobiernos de Arena. Eso es lo que pretende tapar esta demanda de inconstitucional que, insisto, lamentablemente se ha impedido que el país pueda hacer uso de un instrumento valioso. Y quiero llamar la atención a la comunidad jurídica. ¿Cómo es posible que se cuestiona que hubo omisión porque no se incorporó el juicio de enriquecimiento ilícito, sino que por el contrario se hace un enlace con la ley de extinción de dominio? ¿Cómo es posible que por ese hecho se declare inconstitucional toda la ley? ¿Por qué no piden que solo se declare inconstitucional por omisión y le mandan a la Asamblea Legislativa que establezca el juicio de enriquecimiento ilícito con las limitaciones que ellos quieren? Porque digo, lo que se ha dejado en la ley es más amplio que lo que ellos pretenden. Pero en todo caso, si la intención fuera genuina
de contribuir a que tengamos una verdadera ley de probidad en este país, solo se pediría que se declarara inconstitucional esa parte. ¿Por qué se declara inconstitucional todo el cuerpo de la ley? Las sanciones, las facultades de la sección de probidad, que hoy ya no se las podrá quitar jamás la Corte en plena, los procedimientos, el hecho de que se puedan iniciar investigaciones de oficio, el hecho de que se pueda hacer caso omiso del secreto bancario para investigar todas las cuentas, el hecho de que existan varias sedes de la sección de probidad en todo territorio nacional, el hecho de que existan más sujetos obligados a declarar su patrimonio. ¿Por qué vamos a declarar inconstitucional todo el resto del contenido de la ley? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué está detrás de esta demanda que han presentado los detractores? Yo espero de parte de la sala mesura, aunque lamento decirlo que no me da mucha confianza porque han firmado magistrados que ya habían adelantado criterios respecto al contenido de la ley, y a mí me parece que ahí hay un acto de un conflicto de interés que debió, por sanidad del procedimiento, tomarse en cuenta de parte de la sala, pero como siempre lo han hecho, ellos se declaran injusticiables. Hay una firma de un magistrado que no debería de aparecer en esta admisión porque él ya públicamente había adelantado criterio respecto a lo que pensaba del contenido de la ley. Sin embargo, yo pido al resto de los magistrados de la sala mesura a la hora de resolver, y que ojalá de verdad, si están comprometidos con el combate a la corrupción, esta es la oportunidad de mostrarlo. No declaren inconstitucional la ley de probidad. No le impidan al pueblo salvadoreño que de verdad pueda garantizar que su dinero y que sus servidores públicos no se enriquezcan a costillas de las arcas del Estado o del abuso del poder, que es lo que más sucede, y que tenga como consecuencia la corrupción de manera desatada. Así que quería expresar en principio esto punto de vista como una premisa. Vamos a esperar, que insisto, que ojalá no duerma el sueño los justos esa demanda y se quede una medida cautelar de manera perpetua para seguir haciendo uso y abuso de la actual ley de enriquecimiento ilícito y aplicándosele a quien ellos quieren, no a quien se debe de aplicar.